Hoy vamos a hacer un poquito diferente, vamos a orar y vamos a leer la palabra después. Quiero introducirlos al tema. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos permita, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Háblanos al corazón, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, tu Santo Espíritu quien nos guíe, que nos muestre si los errores que podemos tener, Señor, en cuanto a conocerte un poquito más. Te amamos con todo el corazón, eres nuestro Rey, nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Bien, amados, fíjense que hay una pregunta que deberíamos nosotros hacernos constantemente. Pues estamos aquí en la iglesia y creo que todos tenemos un propósito en especial para estar en la iglesia. Y todos deberíamos de tener el mismo propósito, que es alabar y adorar al Señor, venir la primera vez a la iglesia pues buscando salvación, pero debido a la entrega que se hace ahora de la palabra de Dios, del evangelio que ahora se predica, un evangelio que, como dice la Escritura, es un evangelio diferente, un evangelio donde solo ofrecen cosas materiales. La iglesia los hermanos vienen a su casa, a la iglesia, las personas buscan al Señor por cuestiones de dinero, por cuestiones de salud, por bienes materiales, por situaciones totalmente diferentes por las cuales nosotros deberíamos venir corriendo al Señor. ¿Verdad? Yo en lo personal, yo no he conocido a nadie que me diga, no, pastor, mire, yo estaba pero tan bendecido que no tuve más que salir corriendo a la iglesia y entregarle mi corazón a Cristo y vivir para Él toda mi vida. No, todos hemos venido de alguna manera con el brazo torcido y al final nos damos cuenta que las pruebas son una herramienta de Dios para traernos, ¿verdad? Pero en el camino nosotros venimos aprendiendo, venimos conociendo al Señor. Fíjense que el tema de ahora, amados hermanos, el tema de ahora es un vistazo al trono. Diga conmigo, un vistazo al trono. ¿A cuál trono? Al trono de Dios. Porque cuando nosotros vamos conociendo a Dios, empezamos a encontrar los verdaderos propósitos que nosotros deberíamos de tener al buscar a Dios. Propósitos que no deberían de ser mezquinos, propósitos que no deberían de ser en esencia materiales, sino que espirituales, porque Dios nos puede bendecir, definitivamente que sí. Yo reconozco que Dios es un Dios de bendición. ¿Cuántos creemos eso? Es un Dios que salva, es un Dios que bendice, es un Dios que sigue sanando. La Escritura dice que su brazo no se ha debilitado para salvar. Dios sigue salvando, rescatando. Pero el problema es que hemos presentado el evangelio con la atracción de sus añadiduras y no en esencia para lo que Dios nos dejó el evangelio. Fíjense que en Mateo 6:33, yo sé que usted lo conoce y nos enseña cómo nosotros adquirir todas las cosas por las que estamos afanados. Y de hecho la Biblia dice que no debemos de vivir afanados. No quiere decir que no vamos a planificar, no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta el tiempo, los gastos, no vamos a ser previsores, no, pero no vamos a estar abatidos por eso y no vamos a vivir solo para las cosas materiales. Mateo 6:33, que es lo que después de todo el capítulo 6, hablando de cómo Dios provee a sus hijos sin necesidad de abatirse, termina el capítulo 6 con el versículo 33 que dice: mas buscad primeramente, dígalo conmigo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como por añadidura. Entonces se da cuenta que las cosas materiales, que son en el evangelio, que son en el reino, ¿un propósito en sí mismo? No, ¿qué son? ¿Cómo lo llama la Biblia? Añadidura. Yo recuerdo en mi país, algunos de ustedes quizás ni estaban, ¿verdad? Pero había un almacén que vendía un refrigerador y decía de piquetazo. Un piquetazo daba de oferta una plancha, un horno o algo así, ¿verdad? Entonces, usted no iba a comprar el horno, usted iba a comprar el refrigerador o el televisor y dizque ellos, ¿verdad? Pero siempre se lo metían a uno, de alguna manera se lo vendían y le daban a uno de ribete o de lo que sea, otra cosa. Pero pareciera que nosotros hemos venido buscando el ribete primero y no la esencia
de por qué venimos al Señor. Y todo eso pasa, amados hermanos, porque no conocemos a Dios aún. Hemos escuchado hablar de Dios, pero no conocemos quién es Dios. No conocemos cómo es Dios. No conocemos, no es que lo vamos a conocer completamente, porque eso ni cuando estemos en el cielo, porque vamos a estar en el cielo. Amén. Si usted ya recibió a Cristo, hermano, ¿ah? Ahí vamos a estar, y le aseguro que ni allí vamos a poder tener un concepto completo de la grandeza de Dios, porque Dios es infinito. Entonces, pastor, ¿y entonces cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Quisiera que fuera conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ahí nos muestra, oiga esto por favor. Y si su propósito en esencia no es ese, usted ha equivocado, le ha dado vuelta a las cosas, ha desordenado, ha puesto su arbolito de Navidad con las patas para arriba y la estrellita para abajo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, es una metáfora, ¿verdad, hermano? No le estoy diciendo ni que pongan o que no pongan arbolito. Le hemos dado vuelta, maneja usted para atrás y no hacia adelante. Lo tiene ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Oiga esto, por favor, hablando Pedro de las pruebas, dice así, mire. Lo tiene ahí, si no vea la pantalla, por favor. Hay sentaditos, amados hermanos, hay sentaditos para que podamos progresar así un poquito. Dice, ¿para qué? Oiga esto, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo dice la Biblia que es nuestra fe? No solo preciosa, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, ¿el qué es perecedero? El oro, no la fe. Se prueba con fuego, y por eso también la fe se prueba con fuego, con pruebas. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado, ¿quién? Jesucristo. ¿Qué va a ser encontrado así? Nuestra fe. Versículo 8. A quien amáis, ¿qué dice? Sin haberle visto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Que no le den a tol con el dedo. Yo vi a Dios. Yo fui al infierno, yo fui al cielo y regresé. Todo eso es farsa, inventos de Satanás. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice? Espere, regrese. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable es que usted no lo puede explicar. Y versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Ese es el propósito de la fe. Venga, Dios le va a salvar. No, Dios le va a bendecir. Venga, Dios le va a quitar sus problemas. Dios le va a ayudar a esto. Dios va a derrotar a sus enemigos. Venga, Dios le va a salvar. Y como hemos explicado otros días anteriores, ¿de qué nos salva Dios? Vamos a ver. Muerte eterna, ira de Dios. ¿Alguien más? De la condenación eterna. El hermano Sanders dijo la vez pasada, del diablo, dijo. ¿Ah? En parte tiene razón, y todos tienen razón. Pero Dios nos salva de Él mismo, de su ira. Porque con esa ira nos van a enjuiciar a todos. Los que tenemos a Cristo como Señor, seremos quitados de ese juicio condenatorio, porque nadie se va a salvar. Y entonces, amados hermanos, los que sean hallados culpables, que todos los que se presenten al juicio del gran trono blanco, todos, absolutamente todos van a ser hallados culpables. Porque solamente a través de Cristo podemos presentarnos delante de Dios. Y luego, al ser culpables, van a ser lanzados al infierno, y del infierno van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Pero por qué viene eso? Por la ira de Dios. ¿Cuántos somos padres? Yo he sido reincidente diciendo esto, pero es que así se entiende. ¿Cuánto nos ofende que rechacen a nuestros hijos? ¿Cuánto nos ofenden que maltraten a nuestros hijos? ¿Ha encontrado usted infragante a alguien diciéndole o haciéndole cosas a sus hijos? ¿Y qué se siente? Pues Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo, dice la Biblia, al unigénito Hijo de Dios.
Y la palabra unigénito no solamente quiere decir único, sino que de su misma sustancia, a alguien como el Padre mismo, lo mandó a la cruz del Calvario a morir por usted y a morir por mí. Y el que ignore ese sacrificio, vendrá la ira de Dios sobre ello. Entonces, amados, ese es el fin de nuestra fe. Ay, pastor, pero es que yo quiero que Dios me bendiga. Dios bendice, amados. Oiga, por favor, Dios bendice, pero ¿cómo dijimos que bendice? Como añadidura, diga conmigo, como añadidura. ¿Y qué tan excelente es la bendición de Dios? ¿Qué dice Proverbios de la bendición de Dios? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces nosotros debemos de venir al Señor buscándolo a Él, agradeciéndole a Él por la salvación que Dios nos dio, que ya nos dio. Y venimos a su casa con un corazón agradecido. Pastor, ¿y cómo voy a estar agradecido si estoy pasando problemas? Agradecido, amados, porque el problema más importante, más difícil, que era imposible de vencer para nosotros, era nuestra condenación, y ese ya está resuelto. Todo lo demás, Dios nos va a ir ayudando a salir adelante. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo. ¿Cómo es? Dios suplirá, es Filipenses 4:19. Búsquelo para no inventar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es. Y ahí caminamos y enfrentamos. Y las pruebas pulen nuestra fe y vamos adelante. Y la vida del cristiano, después de que recibió ese regalo de salvación, es adorar a Dios, es agradecer a Dios, es servir a Dios. Pero eso, amados hermanos, no lo vamos a entender muy bien cuando no conocemos un poquito más de Dios. Porque al conocer a Dios, nos pasa lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, después, ¿se recuerda usted de la pesca milagrosa? ¿Cuántos se recuerdan de la pesca milagrosa? Que llegó, toda la noche había pasado sin pescar nada, y el Señor le dijo, boga mar adentro. Y entonces el Señor toda la noche tratado de pescar, tira las redes, lo voy a tirar porque tú me lo dices, tiró las redes y casi se hunde la barca, y todavía vino otra barca a ayudar y casi se hunden las dos barcas. E inmediatamente cuando Pedro se dio cuenta que estaba frente a alguien que no era nadie de este mundo, que no era alguien natural, que no era alguien normal, y se dio cuenta que él era un hombre normal, común y corriente, pecador. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? Señor, apártate de mí, porque soy hombre, ¿cómo? Pecador. Hasta que conocemos a Dios, nos conocemos nosotros. Entendemos quiénes somos. Porque de lo contrario, tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Entonces yo quiero llevarlos a un vistazo al trono. Quiero llevarlos a un vistazo que Dios le concedió a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Es un precioso, oigan bien, es un precioso capítulo que yo le invito a que después de aquí en su casa despacio usted lo pueda leer, porque no vamos a ver en detalle todo lo que pasó ahí, todo lo que vio Isaías, todo lo que Dios le permitió a Isaías. Y de hecho, fíjense que es tan importante este texto y esta visión que Dios le dio a Isaías, porque también le muestra el tiempo, la etapa de la historia en la que sucedían todas las cosas. ¿Lo tiene ahí? Isaías capítulo 6. Vamos del versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Ponga atención a la primera parte. Dice, ¿lo tenemos? Ahí está. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hablando Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre, ¿qué dice ahí? Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Fíjense que este texto, y es súper importante que nosotros podamos ver por varias situaciones. El contexto histórico era que uno de los mejores reyes de Israel, de hecho, del rey de Judá, acababa de morir, Usías. El rey se llamaba Usías. Sí, no es el mejor rey porque cuando se habla del mejor rey, pues se considera David. El segundo, pues fue Salomón, pero está dentro de los 5 mejores reyes, los 5 más piadosos reyes que Judá tuvo. Y este rey tomó su reinado a los 16 años y a pesar de ser tan joven, fue educado, sus padres también eran piadosos y fue un hombre de mucho éxito en el trono, fue un estadista. Y a través de él Israel creció, a través de él Israel se fortaleció. Dice la escritura que a través de él también Israel tenía armas de guerra superiores a las de sus enemigos. O sea, y no solamente en el campo material, sino que hizo reformas en la adoración. Y esas reformas llevaban al sentido original que Dios había pedido que se adorara. Es decir, volvió a Israel a la adoración, porque muchos reyes se apartaban del Señor y buscaban dioses paganos. Entonces, a través de Usías, ¿cómo se llamaba el rey? Usías. Israel tuvo paz, porque temían a Israel, porque temían al rey Usías. Entonces, pero los que estaban cerca del rey sabían que el comportamiento de Israel era efímero, era pasajero. ¿Por qué? Porque Israel seguía a su rey, a su rey que ellos podían ver y confiaban en su rey. Era tremendo líder y un líder tiene muchos seguidores. Entonces ellos amaban a Usías. Era un buen hombre, pero era un hombre como cualquier otro en un puesto especial. Entonces el rey acababa de morir. Isaías era bien cercano a Usías. Eran de hecho contemporáneos. Y siempre Isaías vio a Usías parado enfrente en el nombre del Señor frente a sus enemigos y vio que era un hombre de fe. Y entonces Isaías estaba nervioso. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a hacer de Israel? Porque todos sabían que muerto Usías, Israel se iba a perder. Entonces Dios se manifestó a Isaías. Y cuando nosotros vemos esto, Dios le mostró a Isaías que nada había pasado, que nada se había perdido, que el rey seguía estando en su trono, que el rey del universo no era Usías, era Dios mismo. Y que Isaías debía de aprender a ver a Dios, es decir, a confiar en Dios, a permanecer en Dios, independientemente de todas las cosas que pasen a su alrededor. Isaías estaba por comenzar su ministerio. Pero para poder comenzar bien su ministerio, era necesario, oiga bien, que Isaías conociera mejor a Dios. Como es necesario y es parte de mi oración todos los días, que todos nosotros, cada uno de nosotros de manera muy personal y no solamente a través del pastor,
conozcamos a Dios. Conozcamos, oiga bien, más de Dios. Dios seguía estando en su trono. Fíjense, de hecho, no sé si usted ha escuchado la expresión que algún pastor o alguien, no se preocupe, siga adelante, Dios no se ha movido de su trono. ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando el rey estaba en el trono, había que hacer una ceremonia primero para que el rey entrara y se sentara. Y para que el rey se retirara había que hacer otra ceremonia, todo su séquito venía y se llevaba al rey. Mientras todo eso pasaba, el rey permanecía sentado en su trono. Pero cuando había emergencia, cuando era atacado, al rey lo quitaban del trono y se lo llevaban. No sé si usted ha visto cuando ha pasado algo y el presidente de este país está y pasa algo, inmediatamente la seguridad ya ni le preguntan al presidente, sino que lo agarran y se lo llevan. Esa es la orden. Entonces, cuando nosotros decimos Dios está sentado en su trono, quiere decir calma, Dios tiene el control. Calma, Dios tiene el control. Y entonces Dios le estaba mostrando a Isaías que él seguía en el control y que nada grave había pasado. Imagínense que Usías, después de todo su tiempo de ser un buen rey, de repente se envaneció, se creyó demasiado y presentó el incienso en el templo de Dios. Eso era una tarea que solamente le competía a los sacerdotes. Y aunque era el gran rey Usías, Dios lo castigó y le dio lepra, la cual con el tiempo le causó la muerte. ¿Por qué? Porque a Dios hay que obedecerle, a Dios hay que respetarle, hay que considerar su palabra. No esté pensando que Dios va a tratarlo a usted diferente de otras personas. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si la palabra de Dios dice eso y usted decide pecar, ¿qué cree que viene? Castigo. Pero yo soy su hijo. Sí, es su hijo. ¿Y usted a quién castiga? ¿A los ajenos o a los propios? Si usted está viendo que los niños tienen un gran relajo ahí, ¿se entiende el hebreo? ¿Sí? Y ve que su hijo está en medio de eso, ¿a quién va a ir a traer usted? Al suyo. Por eso es que Dios castiga a quienes. Porque para los impíos viene la condenación. Entonces, ¿qué es lo que vio Isaías? Volvamos al versículo 1, por favor. Versículo 1. Mire esto. Versículo 1. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Dónde lo vio? Sentado. Fíjense que el trono, ningún gran rey tiene un trono sencillo. Oiga bien, ningún gran rey tiene un trono sencillo. O el trono tiene que representar la grandeza de su rey. Y entonces mire cómo era el trono que vio Isaías. Y vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Cómo? Alto y sublime. ¿Y qué quiere? ¿Por qué dice alto? Porque está sobre todo. Y sublime, ¿por qué? Porque no había nada igual a ese trono. Así es la autoridad de nuestro Dios. Y dice después, y oiga esto, y sus faldas llenaban el templo. Las ropas del rey jamás podían ser sencillas, mucho menos cuando el rey iba a sentarse en su trono. Se ve que en las coronaciones de los reyes es como cuando las novias, ¿verdad? Tiene una gran cola, pues el rey igual. No es un velo, pero son faldas, son capas que llevan los reyes, y en los tiempos de Isaías mucho más. Y qué tan grande, porque eso mostraba la realeza, la grandeza del rey. Dice, y sus faldas, ¿qué dice? Llenaban el templo. Entonces, amados hermanos, Dios estaba llamándole la atención. Hey, mira para acá. Mira quién soy yo. Deja de estar llorando por Usías, por uno de sus siervos. Usías ya estaba en el lugar donde Usías debía de estar, descansando en el Señor, ya. Entonces, así pasa con todo. Ese es el camino de todos los hombres, independientemente de la grandeza que tenga. Está establecido para todos los hombres ¿en qué?
mueran. ¿Cuántas veces? Una vez y luego el juicio. Pastor, ¿y hay reencarnación? No. Mueran, ¿cuántas? Una vez y luego el juicio. No hay reencarnación. Entonces, dice, vamos al versículo siguiente, versículo 2. Por encima de él había, mire, serafines. Amados, serafines es un tipo de ángel. Tenemos ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Un ángel es el ángel Gabriel. Un arcángel es el arcángel. Diga el nombre de un arcángel, del único nombre que aparece de un arcángel en la Biblia. Miguel. De allí no hay más nombres en la Biblia. Hay un montón de gente con un montón de nombres de ángeles. Amados, esas son manifestaciones demoníacas. Deje de estar adorando ángeles. Ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me deje solo, ¿qué me perdería? No, usted le ora a Dios. No hay adoración a los ángeles. Si usted ve en Apocalipsis, y fíjense, tengo que detenerme en esto porque es necesario. Yo no quiero que el pastor no dijo nada de la adoración a los ángeles. No. Juan estaba en la visión del Apocalipsis y un ángel que le estaba mostrando todo. Cuando vio la grandeza del ángel y de todo lo que estaba viendo, inmediatamente Juan se arrodilló. ¿Y qué le dijo el ángel? Detente, no lo hagas, porque somos consiervos. O sea que le dijo, creación eres tú, creación soy yo, criaturas. Por eso es que nosotros no adoramos ángeles. Y le digo, amado, se lo digo de nuevo con toda la autoridad que la Biblia da. Cuando usted está hablando con un ángel, no está hablando con un ángel, está hablando con un demonio. Porque ya no es tiempo que los ángeles son mensajeros. Como dicen aquellos, no juegue, chicos, no juegue. No se engañe. Bueno, sigamos. Entonces, vean la grandeza. Estos serafines, esta es la única porción de la Escritura donde se habla de ellos. Y lo único que sabemos es que están alrededor de Dios. Están sirviéndole a Dios. ¿Se puede imaginar la grandeza de los servidores de Dios? ¿Cómo deben de ser? Si entre más se va acercando usted al gran rey, va viendo la grandeza de los servidores. Va viendo, wow, wow. Y cuando ve los servidores, usted piensa la grandeza del rey. Entonces, estos serafines eran seres súper especiales. ¿Y cómo eran los serafines? Oiga esto. Versículo 2. Por encima de él había, ¿cómo se llaman? Vamos a ver si se acuerdan los 4 tipos de criaturas espirituales que la Biblia dice que hay. No solamente menciona estos, ¿verdad? Pero dice que eran ángeles, arcángeles, querubines y serafines. ¿Cuántos hablan con usted? Ninguno. ¿Dios le ha asignado uno? Quizás sí. Porque Hebreos dice que son ministradores para nosotros. Pero el ángel no tiene por qué hablar con usted, así es que ya no sigo con eso. Ahora, entonces vea, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Para qué sirven las alas? Para volar. ¿Está seguro? Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2, ¿qué hacía? Cubrían su rostro. Con 2, cubrían sus pies. Y con 2, volaban. Yo me imagino que ellos, cuando volaban con las 6, eran más rápidos. Yo no sé, estoy invento mío, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña eso? Y yo quiero, amados hermanos, que pongan mucha atención. Yo no me puedo, o sea, sí me puedo imaginar, pues, pero yo sé que me quedo corto. Porque cuando nosotros pensamos en un ángel, siempre hacemos un chelito, ¿verdad? Sí, siempre. Y grandote y bonito, así como el pastor está bueno. No, ponga la idea de un ángel. Por eso es que hace mucho tiempo una canción, ¿por qué no lo hiciste en negrito? ¿Cómo decían? Pero bueno, los ángeles. Estos eran ángeles súper especiales. Una persona digna de estar a la par de Dios. De estar a la par de Dios. Fíjense que nosotros, como su pastor, para poder celebrar la Santa Cena, además de graduarnos del seminario, nos ordenaron frente a toda la congregación.
para poder servir la Santa Cena delante de Dios, para casar, para presentar niños, etc. Pero estos servían a Dios. Y eran, oiga bien, todos estos no son ángeles caídos, son ángeles santos que han mantenido su divinidad, que no fueron engañados por Satanás. Y entonces, pero a pesar de su dignidad, diga conmigo dignidad, dignidad, ellos no se atrevían a ver a Dios. Y ellos no se atrevían a que Dios viese sus pies. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, porque con los pies vamos recogiendo todo. Ahora, los ángeles tenían alas, no eran seres que caminaban como nosotros, pero todas estas revelaciones, y ponga atención a esto, a mi manera de entender, es antropomorfismo. Antropomorfismo. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos muestra, lo hace para que nosotros entendamos. Si yo vengo acá y les hablo en chino, solo alguien que habla en chino puede hablar. No se preocupe que no lo voy a hacer porque no puedo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace de manera que usted y yo podamos entender. La Biblia dice, habla de las manos de Dios, habla del brazo de Dios, ¿sí? Habla de los ojos de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene brazos? ¿Y cuántos tiene? ¿Y hasta dónde le llegan? Dios es, ¿qué dice en esencia? ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Espíritu. Y nos muestra sus brazos, nos muestra su mano, para que nosotros podamos entender lo que Él está haciendo. Nos dice que tiene brazos para que podamos entender que Él se mueve, que Él hace las cosas para nosotros. Nos dice que tiene manos y que estamos en sus manos para que podamos entender que nosotros estamos bajo su cuidado. Entonces yo pienso que todo esto que Isaías vio fue, oiga bien, algo para que Dios hizo para que él pudiese comprender la dignidad de todo lo que había arriba. Y oiga por favor y ponga atención a esto. Porque los ángeles se cubrían. Porque los ángeles le mostraban a Isaías que Dios no tenía que ver nada que no fuera digno a él. Y que los ángeles mismos no tenían la dignidad suficiente para estar delante de Dios. Entonces, ellos mismos tenían un canto. Versículo 3. Mire el canto. Y antes de leerlo, yo quisiera que ustedes me mencionaran atributos de Dios, pero atributos de aquellos que Dios no nos comunica, que no nos pasa, para ayudarle. Dios es eterno. Dios es eterno. Además, ¿qué más es Dios? Omnisciente, ¿verdad? Sabe todo. ¿Otra cosa? Omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Todopoderoso. ¿Otro? Santo, glorioso. Dios es justo. Pero fíjese que hay un detalle. Estos ángeles, estos serafines, no cantaban Dios es justo, justo, justo. Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Sino que exaltaban un solo atributo de Dios. Es un atributo que está en Dios y en todo lo que Dios es. Por eso es que cuando hablamos que Dios es eterno, es una eternidad como santa. Cuando Dios hace justicia, es una justicia como santa. Por eso es que no me diga usted que Dios es injusto. No. Lo que pasa es que no alcanzamos a entender lo que Dios está haciendo. Entonces el atributo más importante para Dios mismo, para Él mismo, es su santidad. ¿Es qué? Su santidad. Y eso es algo que Dios quiere que usted y yo tengamos en mente. ¿Qué tanto Dios quería impresionar a Isaías con su santidad? Dice, y el uno y el otro daban voces. Versículo 3 estamos diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Oiga esto,
toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. El serafín no podía clamar con la fuerza que quería clamar en cuanto a este atributo de Dios de la santidad. Y cuando hablamos que Dios es santo, lo vamos a ver de dos aspectos. Número uno, que Dios es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Y número dos, Dios está apartado. Por eso es que cuando la santidad, y nos habla que somos un pueblo santo, nos habla que somos apartados, pero también nos habla de personas que debemos de ser y debemos de buscar una moralidad superior. Un cristiano se debe notar que es cristiano aún sin preguntarle. No sé si alguna vez a usted se le han acercado, mire, disculpe, ¿verdad que usted es creyente? ¿Y cómo lo sabe? Es que ahí tiene una Biblia soleándose en ese carro. No, por sus hechos, por su manera de hablar, por su manera de ser, por su honestidad, por su rectitud, por su responsabilidad. Tenemos que ser encontrados así. Porque tenemos un Dios santo y Él mismo dice, sed santo porque yo soy santo. Ahora, ¿cuál es la reacción que debe provocar en nosotros la santidad de Dios? Y yo le pregunto a usted, ¿provoca esta santidad de Dios esta reacción en usted? Vamos al versículo siguiente, por favor. Versículo 5. Entonces dije, ¿quién está diciendo ahí? Isaías. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque soy, oiga esto, porque siendo hombre, ¿de qué? De labios inmundos. ¿Y por qué solo hablaba de sus labios inmundos? Porque de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. Quiere decir que si usted tiene una boca inmunda, me aparto, me agacho y reviera contra de cómo estar ahí adentro. Entonces dice, porque siendo hombre inmundo de labios. Ahora, ¿por qué Isaías era hombre inmundo de labios? Y habitando en medio de pueblo que tiene, que dice ahí, labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Usted cree que Isaías se acordaba de Uzías? ¿Usted cree que Isaías allí estaba lamentando la muerte de Uzías? Le aseguro que no. No. Porque encontró al verdadero rey. A un rey que la Biblia dice que es, y ese atributo no me lo mencionaron, es inmutable. Diga conmigo, inmutable. Inmutable, que quiere decir que no muta, que no cambia. Que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, y por eso sus promesas permanecen para siempre. Le pregunto yo a usted, hasta donde hemos llegado, ¿es a ese Dios que usted ha venido a buscar? Porque cuando usted se presenta donde un tremendo gobernante, usted no llega de sandalias, no llega de chores. ¿Cómo llega? Amados hermanos, si venimos a la casa ¿de quién? De Dios. O sea, no estoy criticando su manera de vestir. Es el corazón que estamos viendo. Ay no, pastor, así mejor no voy a venir. Amados, mire, mi responsabilidad es enseñarle a usted. ¿Se acuerda que Pablo decía que y oren por mí para que pueda presentar la palabra? ¿Alguien se recuerda la característica de la palabra que debía tener Pablo? Con denuedo, ¿sabe? Con valor, para presentarla como debe ser. Porque, amados hermanos, si usted no aprende a agradar a Dios, no importa cuánto ofrende, no importa cuánto usted haga, no importa cuánto sirva, todo su servicio, si usted no agrada a Dios y si usted no conoce a Dios, son obras muertas. En otras palabras, lo que usted hace debe estar lleno de Dios.
Y por eso es importante que usted conozca a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer con lo que yo ahora le enseño? Eso depende de usted y de la influencia del Espíritu Santo en usted. Entonces dice, y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, amados hermanos, él pudo darse cuenta de enfrente de quién estaba y él sabía que no había ninguna manera que Isaías pudiese estar listo. No había ninguna manera como Isaías podría arreglarse, podría cambiarse, podría hacer algo para él estar mejor, porque él mismo, su cuerpo entero, su vida entera delante de Dios estaba inmundo. Por eso es que la Biblia dice, y él mismo dice, que nuestras mejores obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías no era un mal hombre. Oiga bien, por favor, Isaías no era un mal hombre. Era un hombre escogido en medio de Israel. Y delante de Dios no importa nuestra bondad. Si Dios no hace nada para cambiarnos, seguimos siendo inmundos. Ahora sigamos, por favor. Porque él dijo, no, ya estuvo, ya me morí, ya no, se acabó mi vida. Porque no puedo. Y dice, y voló hacia mí, ¿quién? ¿Qué sentiría usted que de repente tocan a su puerta y encuentre un verdadero ángel en su puerta? Dios me ha mandado a hablar contigo, a decirte que prepara tus cosas porque morirás. No, imagínese que Dios mande. Mire, hasta eso sería un privilegio, ¿sí o no? Claro que sí. Hagas saber, ¿verdad? Pero él pudo ver la grandeza de lo que tenía enfrente y de repente vio. ¿Se acuerdan dónde estaban los serafines? ¿Dónde estaban los serafines? ¿Pero dónde? Estaban arriba, sobre el trono. Y entonces él estaba ahí, Isaías estaba ahí, que sentía que en algún momento iba a ser fulminado, y de repente vio descolgarse uno de esos serafines, y que habrá dicho, Dios mío, este me viene a dar. ¿O no lo hubiera pensado usted? Hubiera dicho, no hombre, por eso es que yo estoy aquí, porque me lo merezco. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, no cualquier carbón, mire, tomado del altar con sus tenazas. ¿De dónde venía el fuego? Del altar de Dios. ¿Quién te va a hacer cambiar? ¿Los coaching que andan por ahí? No. ¿El pastor? No. Yo no acepto esa responsabilidad. No, usted me tiene que hacer cambiar, pastor. Dios, no he podido yo solo. No, solo Dios. Por eso el corito aquel, vea, solo Dios hace al hombre feliz. No porque le da lo que quiere, no, es porque lo cambia por dentro. Y cuando conocemos a Dios y Dios está con nosotros, somos felices con lo poco o lo mucho que tenemos. Gran ganancia es la piedad, que es la vida cristiana, acompañada de contentamiento. Entonces dice, tomado del altar con unas tenazas. ¿Por qué hicieron eso? Vamos al versículo 7, por favor. Y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Y qué pasó? Y limpio. Quisiera que fuéramos a Tito, capítulo 3, versículo 4. Del 4 al 7. Tito, ya casi terminamos, amados. Pastor, ¿y todo esto de qué me va a servir? Amados, y todo lo que estamos hablando, es cierto, no lo he llevado a su oficina, no le he dicho cómo meterlo al carro, pero si usted solo no puede discernir cómo esto nos puede cambiar la vida, si logramos conocer un poquito más de Dios y permitimos que Dios nos cambie, amado hermano, nada lo va a hacer cambiar. Lo tenemos ahí, Tito. Oiga esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, quien es nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, ¿qué dice ahí? Nos salvó. ¿Cuántos somos salvos?
Quiero ver manos levantadas de personas que se consideran salvos. ¿Usted es salvo? ¿Usted se salvó? No, me salvaron. Dice, nos salvó. Oiga esto, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No, regresemos, por favor. 7, léelo conmigo también, hijo. Sino, ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, versículo 6. El cual, oiga esto, derramó en nosotros ¿cuánto? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, versículo 7. Para que justificados, ¿por qué? Oiga, no es lo mismo justo que justificado. El justo es el que está sin pecado. El justificado es el que era pecador y lo pusieron como justo. Y ahí entramos usted y yo. Entonces, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amados, no es algo que nosotros hacemos. Es por demás que usted le grite a su hijo. Es por demás que usted le pegue a su hijo. Es por demás que usted insulte a su esposo o a esposa. Es por demás que usted maldiga a su jefe. Eso no cambia. Y cuando un cristiano comienza a maldecir, ¿denigra a quién? Nosotros tenemos un Dios que, ¿qué dijimos que es? Santo. Y palabras inmundas no salen de Dios. Si usted es cristiano, tiene que mantener los pensamientos de Dios en su mente. Y tiene que actuar de la manera que Dios actuaría. Y cuando no podemos hacer nada, tenemos que ir a Dios y poner en las manos de Dios todo lo que nosotros no podemos cambiar. Y por fe seguir caminando como debemos hacerlo. Ahora, Isaías no se podía cambiar. No se podía hacer los ajustes él solo para cambiar. Era algo que Dios tenía que hacer con él. Y por eso es que esta debe ser su oración. Salmo 51:7, por favor. Salmo 51:7. Ya casi terminamos, amados. Regáleme 5 minutos. Salmo 51:7. Es el salmo que se conoce como el salmo pecatorio. Le invito a que lo pueda leer del rey David después de que pasó lo de Betsabé, etc. Salmo 51, versículo 7. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Amados hermanos, miren, el deseo de Dios es que creamos en Él, es que esperemos en Él y es que nosotros le dejemos actuar a Él. Dice, Salmo 51:7, léalo conmigo. Purifícame con hisopo. ¿Y qué pasa? Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amados, nuestros esfuerzos son vanos si no es la mano de Dios que está actuando con nosotros. Nuestras correcciones son vanas para con nuestros hijos si nosotros no pedimos la ayuda de Dios y no lo estamos haciendo para honrar a Dios. Los cambios bien difíciles se van a dar si no tenemos a Dios de nuestro lado. Mis queridos hermanos, Isaías hoy nos enseña quién es Dios. Nos da un vistazo de quién es Dios. Dios, el Rey del universo. Dios, el Todopoderoso, el Justo, el Eterno, el Inmutable, el que cumple todo lo que promete. Pero por sobre todo, Dios es santo. ¿Y cómo lo dijeron los santos? Los serafines. Dios es santo, santo, santo. Y eso, si usted lo trae a práctica del español, es el superlativo de santidad. ¿Cómo se diría en español el superlativo de santidad? Santísimo. Por eso es que cuando usted ve que esa característica se le da a un ser humano, es un error. Es una blasfemia. Dígalo. Blasfemia. Cuando le dicen la Santísima, eso es una blasfemia.
Porque esa santidad, están diciendo santo, santo, santo a ella, a la Virgen María. Eso es una blasfemia. ¿Está conmigo? Santo, 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 solo Dios, Rey del universo. La Biblia lo enseña. Mire, yo los he visto muy serios, les he dicho uno que otro chiste, pero los veo bien serios, amado. Es que es tremendo lo que estamos viendo, es cierto. Y que solo Dios nos puede cambiar, es cierto. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Acerquémonos pues, una palabra, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿el qué? El oportuno socorro. ¿Cómo se pudo alcanzar eso? No nos mandaron un tizón encendido. No. Vino el Hijo del Señor Todopoderoso a morir por nosotros. Y solo bastó el que usted pudiese creer en Él para que el Espíritu Santo viniera y limpiara su vida y nos pudiese hacer aptos para estar en la presencia del Señor. Pastor, pero ¿y entonces mis pecados? Yo tengo que presentarlos diariamente a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, mire, cualquier cosa que usted crea, créala con la Biblia abierta. Créala con la palabra de Dios, que es la revelación del Dios Altísimo. Y entonces, pastor, cuando Isaías se vio limpio, entonces Dios buscó colaboradores. ¿Está conmigo? ¿Y qué dijo el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Cuál era el problema de Isaías antes? No estoy listo ni siquiera de estar aquí. Me van a matar por estar aquí. Pero cuando Dios tocó su vida, Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías sabía que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Y qué fue lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Mi querido hermano, cuando Dios toca su vida y usted permanece en Dios, usted está listo para toda buena obra. Usted está listo para enfrentar todo lo que viene. Cuando las cosas no son como a usted le parece, cuando escuchan las cosas que usted no quiere escuchar, ríndase delante de Dios. Pídale a Dios. Permita que Dios abra su entendimiento y que pueda comprender lo que Dios quiere de usted. Porque Dios, amados, tiene planes para usted. Dios quiere bendecirle a usted. Pero no llegamos a ningún lugar si no conocemos a aquel quien nos está llamando y quien nos quiere salvar hoy. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Queremos delante de ti pedirte perdón por todas nuestras faltas. Reconocemos, Dios, que tú estás por sobre todas las cosas. Que no importa lo que pase. Que no importa todo lo que pase. La situación del mundo, la escasez, las amenazas. No importa nada. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Perdónanos, Dios, porque hemos puesto los ojos en situaciones que no eres tú, Señor. Porque no hemos aprendido a descansar en tu palabra y en tus promesas. Espíritu de vida, ayúdanos. Ayúdanos no a tener una visión de Dios, sino a poder escuchar su santa palabra.
tenerla por cierta, tenerla por vida y permitirle a ella y al Espíritu Santo que cambien nuestra vida. Quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Habrá alguien en esta sala que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Porque quiero decirle que Dios quiere salvar su vida, quiere sanar su vida. Si usted no la ha recibido, esta noche es su noche. Mi amigo, usted que ha estado con nosotros a través de las redes sociales, va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe, pues Dios quiere transformar su vida. Sigamos orando nosotros. Padre bueno, pongámonos en pie, iglesia. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.